¿Qué tal, videovidentes? Video de día lluvioso, ¿m? Sobre Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Estamos en mi viejo taller abandonado y vamos a hablar un poquito de quemadores de gas, de los peligros que encierran y de qué es lo que podemos hacer y sobre todo estar alerta, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos mecheros o quemadores. Este que tenemos ahora en primer plano es de fundición, es de 8000 calorías, es un viejo quemador, ¿sí?, de un termotanque. Ahora vienen básicamente en aluminio, ya no vienen más en fundición. Es el quemador principal, por supuesto. Y si vemos aquí, en la parte de atrás, vemos que tiene una chapita móvil y un orificio por donde entra aire, ¿sí? Por este caño grueso entra gas y por este entra aire. Esta chapita es muy importante. ¿Por qué? Porque regula la cantidad de oxígeno que entra para producir el quemado del gas en el quemador. Aquí tenemos otro. Este no es otro que un mechero Bunsen, conocido como mechero Bunsen, ¿sí? Se usa mucho en laboratorios. Ya después vamos a hablar un poquito de él. Aquí tiene la entrada de gas. Y moviendo esta pieza, ven que el orificio ese que está ahí, en primer plano, se abre y se cierra. Bueno, eso regula el paso de aire. Y eso va a regular la calidad de la llama. Si nosotros lo desarmamos, ¿sí? Esto es solo a presión, ¿sí? Aquí vemos los orificios, ¿sí? Cuando esto gira sobre el otro, abre o cierra el orificio. Y aquí adentro tenemos el famoso pico de gas, ¿sí? Que es un pequeño orificio que depende de qué tipo de gas, ¿sí? El tamaño. Cuando es gas natural, el orificio ese es un poquito más grande, ¿sí? Mientras que cuando es gas envasado, gas de garrafa que le decimos aquí en Argentina, el pico es un poquitito más estrecho porque el gas tiene más potencia, más presión, aunque tenga regulador, y es un gas más calórico que el gas natural. Eh, Saben que ustedes que el gas natural es inodoro, es decir, no tiene olor. La palabra inodoro significa que no tiene olor. Eh, Pese a eso, ustedes habrán visto que cuando abren, por ejemplo, la hornalla de la cocina y tardan en prender, se siente un olor, que dicen el típico olor a gas. Bueno, eso es porque le colocan una sustancia que se llama mercaptano, que es solo a los fines eso, que el gas tenga olor para que uno lo pueda detectar. Así que bueno, eso es al margen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en estos quemadores o mecheros? Cuando la mezcla de gas, ¿sí?, ya sea natural o envasado, y oxígeno, o sea, el aire, es óptima, la llama va a ser de color azul, ¿sí? Un azul intenso, muy agradable a la vista, ¿sí? Es un azul poquitito más pálido que esto, y eso quiere decir que está quemando bien, no hay liberación de gases tóxicos al medio ambiente. Por ejemplo, si la llama es rojiza, ¿sí?, o amarilla, eso quiere decir que es una combustión incompleta y está liberando al medio ambiente, alrededor, monóxido de carbono. Eso es tremendamente mortal, más que el gas propio, ¿no? Más que el gas sin quemar. El monóxido de carbono no tiene olor y producen al ingerirlo, o mejor dicho, al respirarlo, ¿no?, una sensación de flojera, de sueño, y uno, bueno, si, aún estando despierto, se queda dormido y se muere. Entonces, por eso lo llaman el asesino silencioso. Entonces es muy, muy, muy importante que siempre vean una llama azul. Si ustedes ven una llama amarilla o roja, lo primero que deben hacer es no usar el artefacto, apagarlo. Pero si es imprescindible que lo usen, tiene que haber una ventilación extrema, abrir ventanas, abrir puertas. Si lo tienen en el exterior el artefacto, bueno, no habría mayor peligro. Por ejemplo, un termotanque que está en un nicho en el exterior, pero igual tienen que hacerlo ver por un gasista y reparar eso. No es muy difícil la reparación, es regular. Es regular, ya le digo, la entrada en este caso sería regular el orificio para que haya más oxígeno o menos, dependiendo de la llama. Y en este caso es esta chapita que mostré acá, ¿sí?
Se afloja este tornillo, se gira esta chapa en más o en menos hasta que se logre la combustión perfecta del gas, que va a ser la llama de color azul. Espero que les haya quedado claro y que por favor presten mucha atención. Existen artefactos en donde, que lo llaman de tiro balanceado, que toman el oxígeno, pese a estar dentro de una habitación cerrada, toman el oxígeno al exterior. Y entonces, si no quema bien, obviamente el monóxido va a ir al exterior. Por eso en las habitaciones, dormitorios sobre todo, se exige eso. Que no sean de tiro natural, que sean de tiro balanceado. Lo peor de todo suelen ser los calefones, que uno no observa mucho la llama, sobre todo del piloto, y que provocan monóxido. Si bien ahora los más modernos traen un detector de monóxido y se apagan, ¿no? Y ¿saben qué suele ocurrir? Muchas veces se obstruyen los tirajes. Los pájaros hacen nidos o cualquier basura que entre y se obstruye el tiraje. Por eso es bueno revisar el tiraje. Si uno no lo puede hacer, contratar a alguien que lo haga, desobstruir el tiraje, mantenerlo limpio. Es muy común en las casas que uno no vive permanentemente. Por ahí una casa de fin de semana o los departamentos que es para las vacaciones de verano. Bueno, siempre antes de prender un calefón o un termotanque o cualquier elemento de gas hay que asegurarse que el tiraje esté en perfectas condiciones, que esté desobstruido. Y bueno, esos son, digamos, el tema principal del video. Quería hablarles de eso, porque ahora estamos en invierno y ya hubo, lamentablemente, gente muerta, 4 personas, incluso 2 mascotas, por monóxido. Vamos a hablar un poquitito, muy poquitito, de este mechero Bunsen, que les dije que es un mechero que se usa sobre todo en laboratorios. Es un quemador. Como les mostré, tiene el pico, que si uno quiere que sea gas natural o gas envasado, se cambia ese pico y el artefacto es el mismo, ¿no? Lo mismo en este. Aquí cambiando un pico que está aquí adentro, ¿sí? Acá adentro hay un pico de gas, que si se cambia se puede perfectamente convertir. Este es de gas natural, pero se podría usar en gas envasado. Volviendo al mechero Bunsen, no solo se utiliza el mechero, produce una llama bastante generosa, ¿sí? No solo se usa para calentar o hervir cosas, ¿sí? En el laboratorio, por ejemplo, para producir destilados, ¿sí? Para calentar soluciones, sino también se usa mucho en lo que se llama microbiología, es decir, en laboratorios donde se hacen cultivos de virus y de bacterias. Porque uno tiene que trabajar, si bien hay campanas que producen absorción y renovación de aire para que uno trabaje, digamos, con mascarilla y todos los cuidados, hay ciertos cultivos que no son tan riesgosos, y entonces se trabaja solamente a lo que se llama abrigo de la llama, es decir, se prende el mechero y se trabaja en cercanías de él, por ejemplo, sembrando algún cultivo, ¿sí? En una placa de Petri, que es como un platito de vidrio, donde se pone lo que uno quiere, la muestra, para ver si crece o no, y se trabaja, digamos, cerca del mechero. Cualquier cosa que se desprenda va a ser, digamos, por el calor que desprende el mismo mechero, va a ser eliminado, ¿no? Es decir, eso se llama trabajar al abrigo de la llama. Eso se hace mucho en laboratorios, por ejemplo, donde hacen control de calidad de alimentos y para ver si el alimento está contaminado con bacterias, con hongos. Ya en otro video, quizás si les interese, vamos a hablar un poco más del tema, pero básicamente este era sobre el tema de quemadores, mecheros, gas natural, gas envasado, y bueno, los peligros que encierran y lo sencillo que es evitar esos peligros. Ya les digo, si ustedes no tienen los conocimientos, pero ven que la llama no es azul, sea amarilla, sea roja, llamen a un gasista que les regule el quemador para que queme bien. Vuelvo a repetir, es una sustancia muy riesgosa. El monóxido a muy poquita cantidad es mortal. Así que bueno, ese fue mi consejo, espero que les sirva. Cualquier duda que tengan, como siempre, me pueden preguntar en los comentarios. Yo lo voy a contestar con todo gusto a la brevedad posible. Lo único que le pido, como siempre, que sean respetuosos. No solo conmigo,
sino con los demás comentarios. Es lo único. Después pueden decir lo que quieran, preguntar lo que quieran, y si se los puedo contestar con toda honestidad, se los voy a contestar, y si no, les diré que no lo sé. No voy a inventar nada. Así que bueno, será hasta el próximo. Saludos.